El señor ministro va a defender la expulsión de Policía y Guardia Civil de Cataluña. No la defiendo porque no va a haber expulsión ni de Policía Nacional ni de Guardia Civil de Cataluña. Hay que ver qué flojo está el gobierno cuando le falta el número uno. Señor Bolaños, le ha citado el Tribunal Supremo, sabe que ahí tiene que decir la verdad, ¿verdad? Allí tiene que decir la verdad. Supongo que es incompatible con usted porque no lo ha hecho nunca desde que es ministro de la Presidencia. Ánimo, tiene que decir allí la verdad. Le pido un poco de coherencia y un poco de inteligencia política. Sé que ahora están ustedes más con la inteligencia artificial y ese es el resultado. Le diré, claro que estoy de acuerdo en lo que dije, que no se puede ni ceder ni delegar el control de fronteras ni el control de los flujos migratorios. Se le ha olvidado añadir algo importante: irregulares. Muchas gracias. Usted dijo que las competencias de migración no se pueden transferir ni delegar. Es la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Y ahora se van a entregar a Cataluña por exigencia del delincuente Puigdemont para que el señor Sánchez pueda seguir contando con su apoyo. Señor Marlaska, a su lado hay un ministro pillado por el WhatsApp y por Google y usted está pillado por la hemeroteca de esta Cámara. Esa es la realidad. Mire, señor Marlaska, por 7 míseros votos para seguir en el poder, ustedes han traicionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula el diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. El señor ministro va a defender la expulsión de Policía y Guardia Civil de Cataluña. Muchas gracias, señor Gil. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, le vuelvo a decir, no la defiendo porque no va a haber expulsión ni de Policía Nacional ni de Guardia Civil de Cataluña. Se perdieron 750 efectivos del 2011-2017 en Cataluña gracias al partido al que usted perteneció y que ahora tienen esa coalición, no sé, que va y viene como él o Diana. Y lo único que le digo, siendo usted portavoz del Partido Popular en 1996, se aprobó una ley donde se sacó a la Guardia Civil de las carreteras en Cataluña. Yo nunca haré lo que sí hizo usted. Muchas gracias, señor ministro. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, usted dijo que las competencias de migración no se pueden transferir ni delegar. Es la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Y ahora se van a entregar a Cataluña por exigencia del delincuente Puigdemont para que el señor Sánchez pueda seguir contando con su apoyo. Policías y guardias civiles se oponen rotundamente a esa cesión y dicen que significa su expulsión de Cataluña. Y para que no haya la más mínima duda al respecto, el tal Puigdemont afirma que con esta cesión ahora Cataluña ejercerá competencias que solo tienen los Estados. Y usted, en vez de mostrar un mínimo de coherencia y decoro político presentando su dimisión, vuelve a salir a la palestra intentando mentir, afirmando que no va a haber ni cesión de las fronteras, del control de fronteras, ni cesión del control de los flujos migratorios. Ahora se inventa usted en esta sesión la expresión irregulares, es decir, ilegales, lo que a sensu contrario confirma nuestras tesis, que sí, en lo que significa el control de las entradas legales por frontera y el control de los flujos migratorios legales, toda esa competencia se cede a Cataluña. Mire, este es un pacto miserable. Este es un pacto miserable que vulnera la Constitución, opera contra la seguridad y la soberanía nacional y facilita a los separatistas borrar la presencia de España en Cataluña. Por eso, frente a este gobierno traidor y corrupto, solo cabe ejercer una oposición frontal y sin complejos como hace Vox. Y no van a callarnos, por mucho que ustedes lo intenten, urdiendo campañas insidiosas como se ha visto en estos días. Porque pronto, muy pronto, cuando Vox gobierne, España volverá a ser una nación
fuerte, unida, próspera, segura y respetada. Y eso cada vez más millones de españoles lo saben. No les quepa la menor duda. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, por supuesto hay que hacer una oposición frontal, sin complejos, pero les pediría que fuera razonablemente seria la oposición, que en su caso pues parece que no es. Y el discurso jurídico que ha tratado usted de hacer es un discurso absolutamente falso y carente de la mínima seriedad a la que hacía referencia. Le vuelvo a comentar, España es un Estado que ustedes ya sé que no lo reconocen, complejo, un Estado donde la autonomía es la base esencial, el autogobierno es la base esencial y la cooperación y coordinación y profundizar en ese autogobierno para estar más cerca de los problemas y atenderlos es principal. Hay una delegación de facultades, de competencias en materia migratoria, que es mucho más amplio de lo que usted trata de divisar en el día de hoy. Pero dentro de esa delegación de competencias en materia migratoria muy relevante, no están dos puntos a los que ustedes se atan sin justificar algo, que es el control de las fronteras y es el control de los flujos migratorios irregulares. Hay un campo y un abanico mucho más amplio en lo que es la política migratoria, pero ya entiendo que para ustedes eso les trasciende y no lo entienden, porque para ustedes la migración, sea legal, sea ilegal, es absolutamente, por así decirlo, inaceptable. No aceptan la diversidad, no aceptan la pluralidad y menos la diversidad y la pluralidad de un Estado complejo como es el nuestro, que en estos últimos años ha avanzado reconociendo esa complejidad y esa diversidad, a diferencia de lo que ocurría en 2017 y hasta junio de 2018. Esa Cataluña a la que usted refiere tiene un propósito de independencia mucho menor. Gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera se la formula la diputada doña Patricia. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro del Interior. La formula la primera el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Hay que ver qué flojo está el Gobierno cuando le falta el número uno. Señor Bolaños, le ha citado el Tribunal Supremo, sabe que ahí tiene que decir la verdad, ¿verdad? Allí tiene que decir la verdad. Supongo que es incompatible con usted porque no lo ha hecho nunca desde que es ministro de la Presidencia. Ánimo, tiene que decir allí la verdad. Señor Marlaska, la pregunta es para usted. Le voy a leer un texto, viene del diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Tanto el control de fronteras como el control de los flujos migratorios son competencias exclusivas del Estado y del Gobierno central y no son susceptibles de ser ni transferidas ni delegadas. ¿Está usted de acuerdo con este texto? Son sus propias palabras desde ese escaño hace tan solo 6 meses. Gracias, señor Tellado. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, le pido un poco de coherencia y un poco de inteligencia política. Sé que ahora están ustedes más con la inteligencia artificial y ese es el resultado. Le diré, claro que estoy de acuerdo en lo que dije, que no se puede ni ceder ni delegar el control de fronteras ni el control de los flujos migratorios. Se le ha olvidado añadir algo importante, irregulares. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado tiene la palabra. Señor Marlaska, a su lado hay un ministro pillado por el WhatsApp y por Google y usted está pillado por la hemeroteca de esta Cámara. Esa es la realidad. Mire, señor Marlaska, por 7 míseros votos para seguir en el poder,
Ustedes han traicionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hoy se manifestarán aquí, a las puertas del Congreso de los Diputados, contra usted. Han vendido la seguridad de nuestro país y han troceado la frontera sur de Europa. Los independentistas han conseguido mucho más con ustedes que con la declaración unilateral de independencia. Señor Marlaska, es usted el ministro que acercó a presos de ETA y expulsó a la Guardia Civil de Navarra para pagar el apoyo de Bildu, el juez que se ha traicionado a sí mismo. Es usted el ministro que dejó morir a una veintena de inmigrantes ilegales en una frontera y luego trató de ocultarlo en Melilla. Es usted el ministro que, mientras cesaba ilegalmente a Pérez de los Cobos, condecoraba al comisionista Aldama. Es usted el ministro que negó los medios materiales que hubieran evitado el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. Señor ministro, es usted un ministro agotado, un ministro incapaz, un ministro desautorizado. ¿Sabe qué pasa? Cualquier agente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil de nuestro país, del pueblo más recóndito de España, tiene más sentido del honor del que tiene el ministro que les manda. Y eso es tremendamente lamentable. Háganos un favor y hágase un favor. Dimita, salga ahí y pídales disculpas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, un popurrí de mentiras, de bulos, los que usted ha expuesto hoy aquí. Solo le repetiré que el único momento en que se puso en peligro la integridad territorial de España fue con el gobierno del señor Rajoy, con una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Le diré también que durante el gobierno del señor Rajoy sí que se le faltó al respeto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. 750 menos efectivos en Cataluña durante esos 7 años. Ahora hay un número récord de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. Con el gobierno del señor Aznar se echó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. En aquel momento debía de ser por un pacto de Estado, por la gobernabilidad del país. Le vuelvo a repetir, en la proposición de ley que se tramitará aquí, con una importante delegación de competencias en materia de migración, es cierto, no hay ni cesión del control de fronteras ni de cesión del control de los flujos migratorios irregulares. Y lo vuelvo a ratificar. Y ustedes hacen algo muy peligroso, utilizar y tratar de faltar algo tan importante como es la neutralidad de los funcionarios públicos y estos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ustedes les utilizan. Cuando estaban en el gobierno, les utilizaban para destruir pruebas, para investigar a los adversarios políticos y pasaban de sus derechos laborales. No había ofertas de empleo público, se perdieron 13.000 efectivos. Ustedes no les subieron el sueldo, sus instalaciones, sus infraestructuras abandonadas, ningún medio material. En el campo de Gibraltar el narco campaba a sus anchas porque ustedes no estaban en la calle, no estaban. Esa es la diferencia. Ustedes utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.